Gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a continuar nuestra lectura en el versículo número 5. Romanos capítulo 6, verso 5. Y cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie. Romanos capítulo 6, verso 5. Es probable que no podamos avanzar mucho por varias cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es por el tiempo. Así que vamos a leer el verso 5, el verso 6, probablemente hasta el 7 lleguemos. Y la próxima semana estaríamos ya cerrando hasta el versículo 14, pero hoy no lo vamos a poder lograr por varias cosas. Muy bien, Romanos 6, 5, vamos a hablar del viejo hombre. Ese es el título del mensaje, el viejo hombre, ese es el título del mensaje. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Desde este momento, Señor, ponemos en tus manos esta predicación para que seas tú hablando a nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, haciéndonos entender tu palabra. Te pedimos desde ya, Señor, que puedas hablar al corazón de tu pueblo y usar al predicador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hace 2 semanas, y bueno, el día domingo en la mañana, hace 2 semanas, antes de la Semana Santa, yo prediqué un mensaje basado en Romanos 6, verso 1 al 4. Y ese mensaje yo lo basé en lo que ya les había enseñado a ustedes el día miércoles. Los versículos del 1 al 4 nos hablan acerca de la santificación. Y el propósito del apóstol Pablo es explicarnos cuál es nuestra relación con el pecado. Y recuerdo con claridad que el día domingo y el día miércoles expliqué que nuestra relación con el pecado es la siguiente: que aunque el pecado en nuestras vidas está presente, nosotros ya no tenemos una relación establecida con él. Porque aunque vivimos con la realidad del pecado todos los días, nosotros no tenemos una relación con ese ente. Y la razón es por la doctrina de la identificación con Cristo. Y recuerdo que les enseñé cuál es la doctrina de la identificación con Cristo. El apóstol Pablo enseña en diferentes epístolas que nuestra identificación con Cristo es en varias etapas. Primero, nos identificamos con Cristo en su muerte. Estamos en Él, en Cristo. Y en el hecho de que si nosotros hemos creído, lo primero que el creyente experimenta para poder entrar a la dimensión espiritual es una muerte. A esto nosotros le llamamos la muerte del yo. A esto le llamamos la muerte del yo interior. Porque es el momento en el cual, ya sea porque el creyente ha experimentado el hecho de una conversión verdadera, ha experimentado un problema, una circunstancia, y yo todavía les explicaba que hay personas que ciertamente han hecho una profesión de fe, pero todavía no han experimentado la muerte, porque la muerte se experimenta hasta que uno decide realmente entregar totalmente su vida a Jesús. Y hacía un recuerdo yo, ¿verdad?, de mis vicios y de diferentes cosas en mi vida. Que a pesar que yo acepté a Cristo en el año 96, yo seguí fumando, seguí tomando, pero si no hubiera sido por esos problemas que me sumergieron, a mí me metieron en diferentes situaciones espirituales, a buscar a Dios, a buscar al Señor. Fue allí donde yo entendí que Dios me amaba y fue donde yo decidí entregar mi vida a Dios, totalmente, sin reserva, sin quedarme con nada detrás. Pero para que una persona llegue a eso, tiene que hacer viva aquellas palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos que el que quiera verdaderamente ser su discípulo tiene que tomar su cruz y seguir a él.
Tomar la cruz y seguir a Cristo no quiere decir literalmente que tú te vas a crucificar. No. Quiere decir que tú crucificas el yo. Y por eso ese texto en los evangelios tiene esa connotación. El que quiere ganar la vida, la perderá. Y el que quiera perder la vida por causa de mí, la ganará, dice. ¿Por qué? Porque el concepto que tiene una persona de evangelio cuando no ha muerto todavía es el siguiente. El concepto que tiene es: voy a la iglesia, tengo una relación religiosa con Jesús, me acerco a Él, voy cada domingo, voy cada viernes, voy cada miércoles, yo no sé qué día. Pero realmente esa persona no ha muerto, porque todavía su naturaleza antigua vive en él y lo domina y lo gobierna. Porque se cumple aquel texto de Gálatas precioso del apóstol Pablo, cuando dijo que estaba crucificado totalmente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa eso? Que ya no vives en tus prioridades, sino que en las prioridades de Cristo. Que ya no vives para tu voluntad, ni vives para tu bienestar, sino que vives para las cosas de Cristo. Y a ti no te preocupa dejar un domingo de hacer las cosas que antes hacías, porque ahora se lo dedicas a Jesús. Porque como ya no estás viviendo tú, sino que Cristo está viviendo en ti, lo demás te sale sobrando. Estás crucificado, estás muerto, ya no estás buscando lo tuyo, estás buscando lo de Cristo. Pero ¿cuánto cuesta que una persona entre a esa dimensión? Pues eso es lo que nos va a explicar Pablo ahora. Porque Pablo asume que nosotros ya lo sabemos. Pero a mí me da la impresión que en el cristianismo la gente no lo sabe. O sea, no lo estoy hablando solo en la iglesia, sino que en todo el cristianismo la gente no lo sabe. Cómo vivir esa forma espiritual de vida. Entonces, cuando nosotros leímos los versículos 3 y 4, llegamos a la conclusión que estamos unidos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y el énfasis del texto bíblico es que nosotros estamos en una relación directa con un Cristo vivo. No estamos en una relación directa con un Cristo muerto. Por lo tanto, aquellos que han creído en Jesús están viviendo la vida en Cristo Jesús vivo. Ustedes y yo hemos sido levantados en medio de los muertos. Y por eso nuestra vida no puede ser igual que las de los demás. Tu vida debe reflejar el carácter, los valores y la luz que Cristo nos ha mostrado por medio de su venida a este mundo. De tal manera que somos resucitados en medio de muertes. En medio de un montón de muertos estamos resucitando porque estamos conectados al Cristo vivo. Estamos conectados al Cristo viviente, señores. Por lo tanto, nuestra vida no puede ser igual. Ahora, ¿cómo se llama eso? La doctrina de la identificación con Cristo tiene que ver con esos tres elementos: muerte con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. ¿Puede repetir conmigo eso? Muerte con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Porque todo aquel que ha recibido al bautismo del Espíritu Santo es incorporado en donde, en la muerte de Jesús, en la sepultura de Jesús y en la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Es la manera paulina de explicar que nosotros nada que ver con el pecado. Diga conmigo, nada que ver con el pecado. Esa es la forma de Pablo de decir, bueno, él dice: voy a tomar la vida de Cristo y les voy a enseñar que la misma manera que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así también nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados, y nuestra relación con el pecado ya no es la misma. Recordemos solo el verso 4 para que no refresquemos pensamiento, pero no lo voy a explicar, solo recordémoslo. Veamos 3 y 4 si quiere usted. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ahí va lo primero, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en todos esos versículos, nosotros entendemos que hemos sido muertos primero. Ahí está la palabra muerte al final del verso 3.
Después fuimos sepultados en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Y por último, hemos sido resucitados por el poder de la resurrección de Cristo. En la segunda parte del versículo 4 dice, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, hasta ahí la doctrina de la identificación con Cristo, por lo menos no nos queda clara, pero nos queda una idea. Amén. No nos queda clara, pero nos queda una idea, hermanos. Y si no me queda una idea, pues ya ni modo, no puedo hacer nada. Ya le expliqué 3 veces. Entonces ya si no la quiere entender, ya no es porque no quiere, sino que es porque no puede, perdón, sino que es porque usted no quiere entenderla. Ahora, verso 5, veamos ahí. Este verso tiene la intención de explicarnos nuestra relación, ¿verdad?, con el viejo hombre. Ya yo la voy a explicar porque solamente nos va a dar una introducción, pero primeramente, antes de poder explicar el verso 6, que es el que atiende al viejo hombre, vamos a hacer esa pequeña introducción en el verso 5. Mire, quiero que note algo. Todo el capítulo 6 lo que nos va a enseñar es que todo nuestro cuerpo tiene que estar santificado a Dios. Amén, hermanos. Toda nuestra forma corpórea tiene que estar en Cristo, tiene que estar santificada a Dios. Eso lo vamos a ver hasta que lleguemos al verso 13. Mire lo que dice el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Entonces, note lo siguiente. El capítulo 6 lleva una progresión, se va profundizando hasta mostrarnos cómo nosotros en la vida práctica de cada día, que es lo que vamos a estudiar probablemente la siguiente semana, tenemos que estar en santidad con Dios, tenemos que vivir una santificación con el Señor. Ahora, eso lo vamos a ver hasta otra semana. Lo que nos va a explicar ahorita es la forma que nosotros debemos de comprender para vivir esa vida de santidad, para que no reine, y esa es la palabra clave, no reine pues el pecado en nosotros. Esa es la clave. No debe reinar el pecado en nosotros. Diga conmigo, no debe reinar el pecado en nosotros. Ok, mira, el pecado y el viejo hombre, aunque no lo he explicado aún, es un rey que ya no domina, ya no gobierna. Y es interesante porque usted hoy en día puede ver al señor presidente, expresidente de la República, el señor Mauricio Funes, en diferentes entrevistas en televisión y aparece en TVX dando sus opiniones y otros lugares. Pero don Mauricio Funes no puede tomar una decisión ya, porque él ya no puede reinar. Él ya no puede dirigir el país. Él ya no puede tomar decisiones. Ahora, a él le quedaron los recuerdos, le quedaron algunas cosas de su presidencia. Pero ¿qué pasa si el señor Mauricio Funes quiere decir, mire, fíjese que, señor comandante de la Fuerza Armada, necesito que tome esta decisión? No puede. ¿Por qué? Porque él ya no reina. Ese es el pecado en nuestra vida. Es Mauricio Funes desterrado en Nicaragua, ¿verdad? Y usted haga de caso que ahí está, ¿verdad? En Nicaragua y no puede hacer nada. Esa es una forma suavecita de explicárselo, pero es la realidad. Y es como un comandante que antes daba órdenes, pero ya no puede dar órdenes. Ya le voy a explicar algunas ideas. Cuando a mí me mandaron para Cojutepeque, yo recuerdo que fue un día domingo en la mañana, el pastor Fernando Salguero instaló al pastor Rafael Munguía y le impuso manos y dijo, desde este día usted es el pastor de esta iglesia. Y en la tarde, pues yo vine aquí a Cojute y en la tarde el Fernando Salguero hizo lo mismo que hizo con el pastor Rafael en la mañana. Me impuso manos y me dijo, aquí le dejamos la iglesia para que sufra, me dijo. Con la hermana Silvia. No, la hermana Silvia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me instalan y yo llego el lunes. Eso es lo que muchos no sabían. Yo llegué el lunes a la oficina en Usulután, hermano, y literalmente me trataron como que no me conocían. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Váyase ya, pues. Vaya, y me sentaron en la oficina y yo esperando que me dieran un par de coras ahí. Mire, me dijo, firnos aquí, firma y nos vemos. Y desde ese día no he vuelto a llegar a mi oficina, a la que fue a mi oficina. De todas maneras, ni llegar quiero, ¿ya?
ni quiero llegar. Solo sufrimiento pasé en esa oficina. Usted ni se imagina lo que sufrí yo ahí. Pero ahí durmió. Allí durmió, mire, para que sepa, todos los que aman a Cristo y que están trabajando con nosotros aquí, allí durmieron en un sillón. Ese sillón, yo se lo compré a mi esposa cuando nos casamos. Y me arrepiento ahora porque no me arrepiento de haberme casado, me arrepiento de haberlo comprado. Porque el sillón era una maravilla, es un juego de muebles preciosos de una persona que tenía dinero. Y este señor había perdido algunas cosas y él me empeñó un anillo israelí, precioso, con una montura en piedras, pero algo lindo, ¿verdad? Entonces él me dijo, présteme tanto. Y yo le presté el dinero y él no me pagó, entonces yo me quedé con los anillos. Pero cuando yo me casé, yo necesitaba sillones, pero como yo me la llevaba, como que era el César, ¿verdad? El emperador, ¿verdad? Y compro unos sillones, hermano, pero grandísimos. Yo quería unos sillones grandes porque era una casa grande. Y voy a hablar con él, mire, necesito los sillones. Mire, no se los voy a vender, se los voy a cambiar, me dijo. Deme los anillos que le empeñé y le voy a dar los sillones. Dije, pero por el amor que le tenía a Cintia, que le tengo a mi esposa. Entonces le dije, vaya, Jorge, le voy a dar los anillos y me dan los sillones. Y así fue. El problema fue de que, pues sí, cuando ya fuimos a Usulután no cabían en ninguna casa. Entonces yo lo llevé a la iglesia y en ese sillón, por eso es que ese sillón terminó podrido. Porque ahí durmió Eric Gaitán, ahí durmió Tony Domínguez, ahí durmió Rubén Presa. O sea, ¿quién no durmió ahí? Todos durmieron, ¿verdad? Entonces, como no había cama, ahí les tocaba a veces dormir. Y yo ya no puedo llegar ahí. Y si yo llego a querer mandar, tampoco puedo pasar, tampoco puedo llegar a ordenar, porque ya estoy destronado, yo ya no tengo ninguna injerencia ahí. Ahora, ¿qué nos quiere decir el verso 5? Mire lo que quiere decirnos. Diga conmigo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo aquí este texto bíblico? Fíjese que la palabra clave en ese texto es si fuimos plantados. Fíjese, ¿por qué? Porque la palabra plantar en el texto griego significa hacer crecer juntamente. Hacer crecer juntamente. Esta palabra, fíjese que es un problema porque las demás traducciones no la traducen de esa forma, sino que traducen de las siguientes maneras. Por ejemplo, le voy a leer unas 2 o 3 traducciones para que usted pueda decir. La palabra en griego es la palabra symbutoi en griego, pero esta palabra lo que quiere decir es, y escuche los traductores, primero voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, la Nueva Versión Internacional, la New Version, traduce estando unidos con Él. O sea, la idea de esa palabra griega no es tan fácil como solo injertarse, sino que lo que quiere decir es estar unidos siempre. Entonces, por eso es que la Nueva Versión Internacional no la traduce como injerto, porque injerto es una ilustración, no es un verdadero significado. Nosotros tenemos que imaginarnos cómo sería injertarse. Ahora, le voy a traducir como traduce la Nueva Biblia de las Américas. Escuche, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esta Biblia también traduce unidos, no pone injertar, no ha dicho no hemos sido injertados, tampoco prefiere esa traducción. Ahora, les voy a leer la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Escuche cómo dice: porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificamos con Él en la resurrección. Esta traducción dice, oiga lo que dice, si nos hemos identificado. Entonces los traductores prefieren palabras más modernas, identificarse, unirse, porque realmente la palabra injerto quizás no mucho, pero es una idea para que a nosotros se nos facilite el entendimiento. Termino con la traducción de la Biblia Jerusalén, una Biblia católica, que dice así: porque si hemos hecho una misma cosa, oiga, si hemos hecho una misma cosa con Él,
por una muerte. O sea, hemos sido hechos una misma cosa. La idea que da esta palabra en griego quiere decir ser una misma cosa con Cristo. Y si Cristo está creciendo, yo tengo que también crecer juntamente con Él, porque yo estoy unido a un cuerpo y a una naturaleza viva que es Jesús. Ahora, ¿por qué es que los traductores prefirieron ese significado? Porque aquel texto de Juan capítulo 15, verso 1, ¿verdad? 2 y 3, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y ese texto habla claramente que nosotros somos, Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Por qué quiere decir eso? Se lo explico. Porque lo que habita, la vida que habita en Jesús, habita también en mí. Y nos comunicamos por medio de la savia que está en Jesús. La savia que está en Jesús es transmitida a mi vida espiritual. Y yo ya no tengo muerte en mi vida, sino que tengo savia de vida. La naturaleza de Cristo me transmite los nutrientes de su vida espiritual y yo ya no vivo en el poder de la muerte, sino que vivo en el poder de la vida de Jesús. Note la importancia de saber eso, porque cuando usted lee ese versículo, dice, somos injertados. Veamos la ilustración entonces. Cuando usted hace un injerto, ¿qué es lo que hace? Usted primero lo que tiene que hacer es tomar, ¿verdad?, la rama de un árbol o digamos el árbol que usted quiere injertar en el otro. Yo recuerdo que mi papá injertó un limón, pero era interesante porque solamente se amarra, ¿verdad? Se junta con un poquito, primero se raspa un poquito, se pega la rama del árbol que usted quiere injertar y se hace un amarre. Con eso se injerta, se comunica la naturaleza del árbol antiguo con el árbol nuevo, pero los nutrientes que recibe la rama que usted está siendo injertado, que usted está injertando, los recibe del árbol. Y esa vida está transmitiéndose y esa vida está introduciéndose en esa rama que venía de otro árbol. Cuando dice Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Que hay una vida comunicada. La comunicación de esa naturaleza divina de Cristo en nosotros es la fuerza que nos ayuda a vencer el pecado. Es el poder que yo tengo en Cristo para vencer el pecado. En la medida que yo tenga unidad, en la medida que yo esté unido a Cristo, yo tengo poder para vencer el pecado. Porque por eso ahora dice con toda claridad, note conmigo nuevamente el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, nosotros estábamos en el árbol de Adán, el árbol seco del pecado de Adán. Lo que hizo el poder del Espíritu Santo es sacarnos como una rama, mire bien, una rama del árbol de Adán y nos injertó en la naturaleza nueva de Cristo. Y por lo tanto, Cristo nos alimenta, crecemos junto con Él. Mi fuerza, porque a veces sentimos que tal vez el pecado nos pasa encima. A veces sentimos que el pecado es fuerte en mi vida, pero ¿sabes por qué? Porque no te has dado cuenta que el árbol más fuerte es la naturaleza de Cristo en tu vida. Tú tienes que ver en Cristo. Y si Cristo es fuerte y si Cristo ha crecido, tú estás unido a Él y la savia de Cristo está en ti y la savia tuya está en Él. Por lo tanto, tú tienes la fuerza de la resurrección para poder vencer todo tipo de pecado. Tú tienes la fuerza para poder entender que eres y tienes un Dios grande que te fortalece en su vida espiritual. Él es mi fuerza. Yo no tengo fuerza. Él es mi fuerza. Y yo me conecto a Él en el poder del Espíritu Santo. Y Él me suministra la savia espiritual y me suministra el poder espiritual para vivir una vida llena de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Porque ahora vamos a revisar el verso 6. Note esto. La palabra clave del verso 6 es nada más y nada menos que sabiendo. Diga conmigo sabiendo.
O sea que el apóstol Pablo asume que nosotros ya sabemos. Nosotros no sabemos porque no hemos leído muchas veces este texto. Y les confieso algo, esto es de las cosas más difíciles que las personas no asumen en la vida cristiana. La gran mayoría de cristianos no saben lo que Pablo va a decir aquí. No saben eso. O sea, yo, por el poder de Jesús, porque Él me suministra mi vida, Él suministra mis nutrientes, yo tengo una fuerza espiritual dentro de mí que me permite vivir un estilo de vida distinta a la que yo tenía antes. Entonces, note esto. ¿Qué es lo que quiere Pablo que nosotros sepamos? Asume Pablo que nosotros ya sabemos algo, pero no sabemos mucho. O sea, realmente no sabemos poco o nada, ¿verdad? Pero quiero explicárselos. Note esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí está dándonos un entendimiento profundo. ¿Por qué razón? Porque es una exhortación. La palabra viejo hombre es algo interesante. Esa palabra viejo, diga conmigo viejo, palaios, quiere decir algo que ha sido usado, algo que ha sido usado y que ha sido usado bastante, pero y ya no sirve. Viejo hombre, antropos. Entonces, quiere decir que esta vieja naturaleza que nos la ha dado Adán no sirve nada más que para hacer lo malo. No sirve nada más que solo para hacer el mal y ya está desgastada. Esa naturaleza está desgastada y no sirve de nada. Pero ¿cuál es el problema? Solo sirve para hacer el mal. Solo sirve para hacer el mal, no sirve para hacer nada nuevo. Por eso es que Pablo en diferentes textos, en su teología paulina, va a hacer referencia al viejo hombre. Note lo siguiente, para que usted vea que es una categoría paulina. Hay dos textos, en todas las epístolas usted puede encontrar referencias a este viejo hombre. Mire Efesios 4:22, solo como referencia. No quiero que pierda Romanos 5, verso 6, sino que búsquelo nada más de referencia. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire qué interesante. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que tiene relación la forma de pensar. Tiene que ver la forma de pensar. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir una cosa. En la mente hay fortalezas. Las fortalezas mentales son eso. Cuando la Biblia habla en Corintios, en 2 de Corintios, de fortalezas, quiere decir que son lugares donde el conocimiento de Dios no ha llegado. En la mente hay lugares donde el conocimiento de Dios no ha llegado. Imagínate que en muchos lugares en tu mente ya llegó Cristo, ya llegó la luz de Cristo, pero en otros lugares no ha llegado. Y hay tantas cosas que hay en nosotros que están bien cerradas como fortalezas. ¿Qué es lo que pasa con Satanás? Satanás utiliza las fortalezas de nuestra mente para poder usar, como él no puede entrar en nosotros, sí puede entrar y tener influencia en la mente. Y nos llena de basura nuestra mente. Nos llena de cosas vacías nuestra mente. Mira, hoy más que nunca hay tanto perversión sexual porque la gente está diariamente expuesta a contenido pornográfico en las redes sociales. Y la gente no puede estar tranquila porque constantemente están viendo cosas, pero no es que tengan deseo, es que como se los inducen, la persona cae. Esas fortalezas son donde no ha entrado Dios. Hasta ahí no ha llegado esa luz total. ¿Y sabe cuál es el punto? Hay cosas que tú tienes de tu niñez y hay cosas que tú tienes posiblemente que aprendiste en estos 20 últimos años. Aquellos que ya tenemos 40, 35, 50 años, sabemos que hay cosas que están desde la niñez y hay cosas que están en nuestra edad adulta, pero eso está dominando nuestra mente y todavía esas partes nos gobiernan muchas veces, porque cuando una persona te recuerda esas cosas que te han dañado, te hieren. Son heridas del pasado, son cosas que están ahí en tus recuerdos. En la medida que tú comprendes que hay lugares mentales donde todavía no hay entendimiento de Dios, tú todavía sigues sirviéndole al mal. Pastor, ¿y será que esa persona
no es cristiana. No, Señor. Lo que Pablo dice en la epístola es que tenemos que someter todos esos pensamientos a Cristo. Someterlos a Cristo. Si yo tengo pensamientos de las heridas que a mí me causaron en mi niñez, si yo tengo pensamientos de mis vicios, si yo tengo pensamientos de mi situación que tal vez alguien me hirió, yo tengo que someterlo a Cristo, porque esos son lugares que todavía no ha llegado esa renovación. Por eso Pablo en Efesios 4, 22 y 23 nos dice eso. Repita conmigo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué está diciendo renovaos en el espíritu de vuestra mente? Porque aquí es donde está el hombre viejo. Aquí es donde está el hombre viejo. Mire, nuestra vieja naturaleza está en la mente, está en la cabeza. Aquí hay personas que han sufrido de problemas diferentes, situaciones distintas, vicios distintos, pero y se preguntan, ¿y por qué yo acudo a eso? Es sencillo, es porque tienes partes en tu cabeza que todavía no ha llegado la luz de Cristo, todavía no ha sido iluminado, y tienes que someterlos a Cristo, y tienes que someterlos a Cristo. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras debilidades, todas esas cosas tienen que estar sometidas a Cristo. Hay personas que han tenido un vacío en su vida y aprendieron cosas, una pareja tras otra pareja. Todo eso se tiene que someter a Cristo. Todo eso se tiene que someter a Cristo. No quiero que busque esto, solo lo voy a decir otra vez. En Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, el viejo hombre es una naturaleza, es una categoría de Pablo para representar nuestra antigua vida y cómo le servíamos al pecado, desgastándonos en el pecado. Esa es una naturaleza, esa es una condición. Pero note esto: todo ese viejo hombre es el que nos inclina al mal, es lo que nos inclina a hacer daño, es lo que nos inclina a pecar. Ahora, volvamos a Romanos 5, verso 6, para yo explicarles esto. Mire lo que dice: sabiendo esto, o sea, Pablo asume que ya sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces ahí te voy a decir dos palabras. Primero, la palabra crucificado es la misma palabra que utilizan los textos cuando dice que crucificaron a los dos ladrones a la par de Jesús. Y te voy a explicar por qué. Porque el viejo hombre está ahí en la cruz el día que tú te convertiste a Cristo. Por eso no digo que profesaste a Cristo, no digo el día que hiciste la oración de fe. Fue el día que decidiste comenzar a vivir diferente. Fue el día donde experimentaste un quebranto moral tan fuerte que te llevó hasta las profundidades del mismo infierno y dijiste: hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente. Entonces, tú tienes que saber, porque no lo sabías, que, mira bien, que el hombre viejo está crucificado y no tiene poder sobre ti. Él no puede dominarte. Él no puede hacer contigo que vuelvas con tu amante. Él no puede hacer que te vuelvas a meter ese vicio. Él no puede hacer que vuelvas otra vez a la misma condición de antes, porque ya está crucificado y no tiene poder sobre ti, porque el único que tiene poder sobre ti es Jesucristo el Señor. Él te ha comprado, Él te ha dominado. Él está en la cruz, el viejo hombre. Él ya está ahí crucificado. La palabra en el texto griego sintauro quiere decir ser literal, históricamente crucificado. Él ya no tiene dominio. Es un general que ha sido desterrado. Es un presidente que ya no tiene poder. Entonces, ¿qué es lo que queda en nosotros? Diga conmigo: servilismo. Algunos no han entendido aquí que les gusta servirle al viejo hombre.
Es como cuando, sí, o sea, el señor expresidente, sí, y le vas a hacer un favor. Sí, le puedo hacer un favor. Muchas veces los favores que le hacemos son diferentes. Son a veces con nuestras mismas formas de pecar, con nuestros vicios, porque él te sigue llevando y dice, vení. Mira, aquí te tengo una mujer. ¿Te acordás cuántas parejas tuviste de la edad de 16 años hasta los 25? Te he presentado un hombre guapo, un hombre que puede llenar el vacío, pero está casado. Usted aprendió esa conducta desde la niñez. Usted aprendió esa conducta cuando usted estaba pequeña, pero usted tiene que saber algo. Su viejo hombre está crucificado. Cristo estuvo en la cruz y él, a la par de él, fue crucificada su vieja naturaleza y por lo tanto no tiene poder sobre usted. Usted tiene la capacidad de decidir si le va a hacer caso a Jesús o le va a hacer caso al viejo hombre. Y eso es lo que la gente no sabe. Porque la gente dice, es que no puedo. Discúlpeme, usted sí puede. Si usted es creyente y tiene el poder del Espíritu Santo y la savia de Jesús y está injertado en Cristo, el árbol de Cristo es más grande que sus debilidades. El árbol de Cristo es más grande que tus infidelidades. El árbol de Cristo es más grande que tu sexualidad. El árbol de Cristo es más grande que tus vicios, que tus adicciones. Cristo es más fuerte que tu viejo hombre. No le hagas caso porque tú estás en libertad espiritual. Y por eso el texto distingue. ¿Y qué distingue? Distingue una cosa. Vuelva a leer conmigo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mire bien, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, por si te quedaban dudas. Es que no puedo, pastor, no puedo dejar a mi amante, no puedo dejar esta vida. ¿Por qué no la vas a dejar? Lo que pasa es algo, que no has muerto. No has muerto, no quieres morir. Y seguir reservando de tu vida antigua, querés seguir en tu vida antigua. Y Pablo dice, tenés que saberlo, cristiano, tenés que saber que podés tomar una elección, obedecer a Jesús, obedecer a tu viejo hombre. Pero ¿cuál es el punto que quiero resaltar? Si la palabra sintauro, que significa ser crucificado, aparece en diferentes textos de los evangelios, como poniéndolos a los dos ladrones a la par, en Mateo, no lo busque, 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15:32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, la palabra Cintauros aparece varias veces en los evangelios y es usada para decir que ya está ahí, ya está muerto. Es un rey despojado de poder, es un rey despojado de autoridad, es alguien que no te puede dominar, es alguien que no te puede gobernar. Porque tú ya no puedes ser gobernado por él, porque ya fue crucificado. Por lo tanto, si nosotros le queremos servir a él, si le queremos servir a ese cuerpo, tenemos que saber algo. Dice que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí yo quiero notar algo. Si ya está destruido, entonces ¿cómo es que le hacemos caso? Dirán unos. Bueno, aquí está la explicación. La palabra destruir en el griego, hay dos palabras para destruir. La palabra es apolumi, que se utiliza normalmente en los textos del infierno, cuando dice que seremos destruidos, ¿verdad? Seremos destruidos, será destruido. Dice. La palabra polumi quiere decir echado a perder, echado a perder. Pero esta palabra, que es la palabra catargeo, significa, diga conmigo, inoperante. Significa inoperante, inactivo. Inactivo. Es decir, que ya está crucificado y ya no tiene actividad, no, es inoperante. La palabra destruir no es una traducción muy feliz, sino que lo que tuvo que haber dicho es, no tiene dominio ya sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros.
Y por eso al final del verso 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, servirle al pecado es servirle a un muerto. Servirle al pecado es servirle a tu antigua naturaleza. Servirle al pecado es servirle al dueño, a quien tiene influencia sobre ese cuerpo, que es Satanás. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que hay una lucha en nosotros, constante, diaria, en donde nosotros tenemos que ir entendiendo que al tener y haber sido despojado ese viejo hombre, el ya no tener poder sobre nosotros nos faculta para vivir una vida de servicio, una vida de libertad espiritual. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué en esta iglesia hay tanta persona que no quiere servir? Es que uno dice, bueno, es que fíjense que es que realmente, ¿será que las personas no tienen tiempo? Las personas están trabajando, es que es una sola realidad. No quieren morir. No han entendido, no han comprendido que nuestro viejo hombre no solamente nos dice, ven acá para poder hacer el mal, sino que también nos dice, no murás. Seguime sirviendo a mí, seguí sirviendo a mi forma antigua, a la forma antigua de vivir. Y una cosa yo tengo claro, que cuando hay un poder sobre nuestra vida, en donde, por ejemplo, no hemos querido entregar todas nuestras armas, porque todavía nos queremos quedar amurallados ahí de decir, no, yo realmente yo no tengo tiempo, no, es que el problema es que no querés morir, no querés ser crucificado, no querés dejar esa antigua forma de vivir, no querés deponer tus armas, no querés quitarte aquellas cosas, aquel peso. ¿Tú te imaginas vivir con una persona muerta a la par? ¿Tú te imaginas tener una persona muerta a tu lado y cómo eso es una cosa que apesta, una cosa que no tiene buen olor, una cosa que es una carga? Y mucha gente quiere vivir con ese viejo hombre, llevarlo cargado, sus malas palabras, su antigua forma de pensar, su mal carácter, sus condiciones antiguas de vida, y les encanta andar cargando ese cuerpo de muerte. Les encanta andar cargando ese cuerpo de muerte y no saben que apesta ese cuerpo de muerte. Si a mí Cristo ya me libró del poder de ese hombre muerto, yo quiero vivir en la libertad del hombre nuevo. Yo quiero vivir en una renovación espiritual. Yo quiero darle a mi mente cosas que me hagan crecer. Yo quiero darle a mi espíritu cosas que me hagan crecer. ¿Por qué? ¿Por qué otros pueden y nosotros no? Hasta que nosotros pasamos por esas crisis. Fíjese que le voy a contar. Y lo hago con el permiso de los hermanos. Algunos hermanos han caído en estas últimas redadas, esas cosas que han estado haciendo. Y no solamente esta iglesia, sino que otras congregaciones. Pero es curioso. Mire, ¿y qué pasó? Y se lo digo de boca de las personas que lo hacen. Y que fíjense que no nos estábamos congregando. Estábamos congregando. Uno de ellos, aquí sentado, me dijo, pastor, yo vengo porque mire, me están procesando y mire, yo voy a cambiar y yo voy a hacer las cosas. Él ya tenía una vida, tenía un estilo ya de vida, se había convertido en un vendedor, sí, pero ahí en las ventas agarró un dinero que no era de él. Dios le dio chance porque todavía fue a hablar con la gente que le agarró el dinero y mira, no te vamos a procesar. O sea, que ya eso ya andaba, pues, y eso Dios siempre busca. El Señor siempre está buscándonos. Pero metido allí, metido en viernes de adoración y vino y quebrantado, man, y yo, vas a salir, cabal. Cuando ya me vino a contar el trato que había hecho, te voy a decir una cosa. Dios te está dando una oportunidad para que volvás al seminario. Dios te estaba dando una oportunidad para que volvás a servirle al Señor, porque había sido servidor. ¿Y qué pasó? Una vez que ya salió del problema que le estaban queriendo procesar, porque eso sí me lo dijo 20 veces, y se lo digo con autoridad, me lo dijo 20 veces, no quiero que me metan preso,
No quiero que me metan preso. No quiero que me metan preso. Pues si te has agarrado dinero de la empresa, ¿cómo te van a meter preso? Claro, el jefe le dijo, no, hombre, arreglemos. ¿Y ahora qué? Después que pasó eso, no se apareció. Yo contando los meses, todavía 2, 3 meses, no había venido. No había venido. Y no había venido. Porque solo buscamos a Dios cuando estamos quebrados. Solo buscamos a Dios cuando está pasándonos la peor de las crisis. Solo buscamos a Dios cuando está pasando el proceso difícil de la prueba. Hermanos míos, tenemos que comprender que ese hombre muerto, ese hombre viejo, Dios no lo va a arrancar, queramos o no queramos, men. Si usted no quiere despojarse de él, se lo van a arrancar y le va a doler, oiga. Porque a usted le encanta andar con el hombre muerto a la par. Pero a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque Él ha pagado la sangre preciosa de su Hijo para que usted ande en libertad y que no ande cargando nada de su pasado, que no ande cargando nada de su antigua naturaleza, para que usted sea libre en Cristo Jesús y le sirva todos los días de su vida. Sírvale a Cristo, sírvale al Señor, entréguese totalmente, deje de jugar con Dios. Si usted no se lo quiere arrancar, Dios se lo va a arrancar. Pero se lo va a arrancar de una manera tal que usted va a sentir un dolor tremendo en su vida. Porque nunca quiso usted de poner sus armas. Quiso seguir jugando con la vieja naturaleza. Y usted tiene que entender que Dios nos ha comprado con sangre preciosa. Tenemos la opción de decir sí o no. Tenemos la opción de tener amante o no tener amante. Tenemos opción de caer en un acto homosexual o no tener una relación homosexual. Tenemos la opción de vivir en santidad o en pecado. Tenemos la opción de tomar o no tomar. Tenemos la opción de ser libres o estar viviendo con el muerto a la par de nosotros. Tenés que entender que ya fue crucificado y ya no le puedes servir a Él más, porque tú solo tienes un Señor y ese Señor es el Salvador de este mundo, el Creador de este mundo, aquel que derramó su sangre y sus lágrimas por ti. Te amó tanto para que vivas unido, injertado a Él y no al hombre de pecado. Unido a Cristo y no unido al viejo hombre. Unido a Jesús y no unido al viejo hombre. Al único que le podemos servir es a Jesús. Y si por alguna forma comprendes eso, te quiero leer este texto de la palabra. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Sí, cuando nosotros estamos con el diablo, está tranquilo, entronado. Él es el que está aquí. Está en la casa, pero vive enemistado con la mujer, aplaudiendo. Guarda sus cervecitas en la refri. Ahí está contento él porque él está gobernando esa vida. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, pero el señorío de Cristo todavía no ha llegado a su vida, porque Él le sigue dominando su mente, su vida. Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuántos años te ha quitado Satanás? ¿Cuántos años de felicidad te ha quitado el vicio? ¿Cuántos años de gozo te ha quitado el amante? ¿Cuántos años de felicidad te ha quitado esa persona? Y Satanás ha estado aplaudiendo porque ha estado en paz. Pero en el nombre de Jesucristo, en este día, nosotros nos metemos al campo del diablo. Y si aquí hay personas que todavía tienen el señorío del diablo y del viejo hombre sobre su vida, yo les voy a decir algo. En el nombre de Jesús, vamos a entrar en el campo de Satanás. Te vamos a arrancar de ahí, te vamos a llevar a donde el único que te puede salvar, que es Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, mientras Él ha estado dominando tu vida, has tenido paz. Pero en este día vas a tener guerra porque ya no vas a ser más del diablo, ya no vas a ser más de Satanás, sino que vas a ser de Cristo. Sal de ahí, que el enemigo no te domine, que Satanás no te domine. Tú ya eres libre y le hacemos de poner las armas, porque el que lo desarmó y el que le quitó
lo que ha tenido cautivo tus hijos, tu esposa, tu vida feliz, tu matrimonio, tu prosperidad, te la ha quitado, lo tiene en sus manos. Pero en el nombre de Jesús se la quitamos, porque el hombre más fuerte es Jesucristo el Señor. Y Él sí puede hacer deponer las armas del diablo. Y Él sí puede librar los territorios del diablo. Y Él sí puede librar las vidas de Satanás, porque Él sí tiene poder. Más poder que cualquier espíritu maligno. En este día declaramos que vas a ser liberado. Y declaramos que el poder de Dios está con nosotros. Y que ya no le servimos al viejo hombre, sino que le servimos a Jesús, el Señor de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos hoy